minera que se está haciendo en este momento en Venezuela y su explotación. Bienvenido a Globovisión. Gracias a ti, Mariana, por la invitación. Bien, primero que nada quisiera abordar con usted el tema petróleo, es un tema importante, lo veíamos en el Congreso de Conindustria, se estaba señalando y se estaba hablando sobre todo lo que tiene que ver con la importancia que debería tener la industria petrolera, pero también apuntada hacia fortalecer otros sectores de la economía, no seguir y tratar de finalmente, después de muchos tropiezos que ha tenido nuestra economía, entender que no puede estar la fortaleza de Venezuela solamente en el petróleo, que el petróleo debe ser la fortaleza de otros sectores. Veíamos cómo la producción petrolera ha caído, sigue cayendo, no se están cumpliendo las metas que se tenían para este año en lo que era el Plan Patria y la producción, por el contrario, en lugar de estar a los niveles que se esperaba, los 6 millones de barriles que ya se deberían estar produciendo, está muy por debajo de cuando esta meta se fijó, que fueron 3 millones de barriles. En este caso, ¿cuál es el análisis que usted puede hacer de lo que es la industria petrolera nacional, la forma en que está operando hoy día y el aporte que se podría hacer hacia el futuro? Bueno, efectivamente el petróleo desde 1914 hasta esta época ha sido y seguirá siendo la fuente fundamental de ingresos de Venezuela. No está produciendo lo que se estimaba, que era entre 5.800.000 barriles a 6 millones, como tú lo dices. Pero realmente el problema está que cada vez nosotros tenemos menos petróleo liviano y mediano y lo que tenemos es la faja petrolífica del Orinoco, donde son petróleos pesados y ultrapesados. ¿Qué deberíamos hacer? Ahí hay dos cosas que hay que hacer fundamentalmente, que es reformar la ley de hidrocarburos y quizás reformar algo en la Constitución, porque es necesario para que sea atractivo para la inversión extranjera, para las empresas como la Shell, la ExxonMobil que estuvo aquí, que tiene este litigio con Venezuela y otras, la British Petroleum de Inglaterra, poder invertir requiere en la faja petrolífera muchísimos recursos que ya Venezuela no los tiene. Y ni siquiera es en asociaciones mixtas, sino que mi sugerencia es que debería ser por concesiones de 50 a 70 años para que se pueda ser atractivo para el sector petrolero internacional y que simplemente Venezuela cobre un royalty en dólares bien caro que sea favorable al Estado que en su momento se establecerá. Pero si no reformamos la ley de hidrocarburos y no damos la oportunidad a la inversión extranjera, como fue en el gobierno 1 de Rómulo Betancourt, en el gobierno de Pérez Jiménez y hasta en el gobierno de Juan Vicente Gómez, es muy difícil que ese petróleo, que como hay tanta abundancia de petróleo, exactamente hoy, efectivamente el mercado internacional ha demostrado que ha bajado el consumo de petróleo y más bien la sobreoferta de petróleo está llegando a los 98 millones de barriles diarios. Y Venezuela está produciendo exactamente es 1.900.000 barriles. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Aumentar la producción de Venezuela, porque más allá de que los precios estén bajos, podamos compensar por volumen los precios. En medio de este análisis que usted realiza respecto a lo que son los niveles de producción y lo que efectivamente son las necesidades que tiene la industria, usted señala la importancia de estas alianzas con empresas transnacionales expertas y dedicadas al área. En el gobierno nacional se ha señalado que Venezuela es soberana en materia petrolera, es soberana en cuanto a todas sus áreas estratégicas de desarrollo. Efectivamente, Venezuela y PDVSA fue una de las principales industrias del mundo, ya en este momento no tiene lamentablemente ese nivel. Recientemente también veíamos cómo se hablaba de la posibilidad de ir por todo lo contrario en lo que podría ser esta Asamblea Nacional Constituyente o el espíritu de esta Asamblea Nacional Constituyente. Algunos hablaban sobre revisar todo lo que tiene que ver con la conformación de empresas mixtas. Sin embargo, la estatal, en un comunicado a sus socios, señalaba que no, que todos los acuerdos se iban a mantener, todo acuerdo suscrito iba a seguir adelante, así como todos los convenios establecidos. ¿Cómo podría o qué argumentos legales se le podrían dar a este tipo de transnacionales para que vengan a invertir aquí y poner su capital en el país con las condiciones legales que hay hoy en Venezuela? Bueno, cuando las condiciones legales que hay en Venezuela es muy difícil. Justamente uno de los candidatos más importantes a esa constituyente, que es el doctor Germán Escarrá, fue el que planteó que efectivamente más bien como lo que quería
el plantear en esa Asamblea Nacional Constituyente es que las empresas mixtas desaparecieran también y todas las empresas fueran nacionalizadas. Pero es todo lo contrario. Lo que hay es que inclusive reformar la ley, como te dije antes, y reformar lo puntual que hay que hacer en la Constitución, ya que es un hecho eminente también político, que esa Asamblea Constituyente se va a conformar lamentablemente para el país. Estamos a 17 días de esa elección y siempre he dicho que hay que hacer un cambio político para después hacer el cambio económico. Evidentemente, esta Asamblea Constituyente no la vamos a poder frenar los miembros de la oposición venezolana. Se va a constituir con una gran abstención que va a rondar el 80% de la votación, pero con 15 o 20% ellos se van a constituir en Asamblea Nacional Constituyente y van a tomar las decisiones que esperamos nosotros podamos influir, como la presión política, la presión general del pueblo y la internacional, para lograr llegar a un acuerdo mínimo para poder manejar el país hasta cuando supuestamente vengan las elecciones presidenciales en diciembre del 2018, porque si no, no vamos a poder ni cumplir los compromisos internacionales, no los vamos a poder cumplir, ni mucho menos vamos a poder tener los recursos necesarios para funcionar este año y medio que por lo mínimo le queda al gobierno del presidente Maduro. Eso quiere decir que aunque el sector opositor no partícipe de esta Asamblea Nacional Constituyente, tiene que expresar sus ideas respecto a por lo menos lo que tiene que ver con materia económica en el país y a la industria petrolera como tal y a todo lo que tiene que ver con la necesidad de capital extranjero para poder avanzar en el aumento de producción, que es finalmente el ingreso que tiene el país para que después este ingreso pueda favorecer a otros sectores. Efectivamente, independientemente de que haya sectores radicales de la oposición que no quieren participar en nada y quieren una salida ya. Bueno, una salida ya la podemos querer el 80% de los venezolanos, pero ¿cómo la concretamos? Lo cierto es que por los canales constitucionales, democráticos y racionales, todo indica que ellos se van a conformar y va a existir la Asamblea Nacional Constituyente, en lo que hay que ejercer una presión política, respetable, democrática, para llegar a unos acuerdos mínimos en materia económica. Un ejemplo, un documento muy importante que un grupo de venezolanos presentaron al país, que el vocero fue el doctor Pedro Níquel, y entre los cuales lo firmó el doctor Eduardo Fernández y el doctor Claudio Fermín, donde proponen al país justamente eso, que nos demos una especie de tregua, por lo menos en el sector político, económico y social, pero sobre todo enfocado al económico, para poder llegar a esos acuerdos mínimos y llevar adelante el país y poder sacar todos los compromisos que tenemos. Yo estoy convencido que si a eso se toman las medidas necesarias, que es lo contrario, que es desmontar los controles, tanto el de precio como el de cambio, pero ponte que eso no lo haga Mariana, pero por lo menos logremos tener confianza de que la inversión extranjera en materia petrolera, como en materia minera, en materia de oro, se logre hacer en Venezuela sin ningún tipo de trabas para el sector privado internacional sobre todo, va a haber los recursos necesarios para honrar todos los compromisos internacionales y para el normal funcionamiento de la economía venezolana. Además de esto, el tema minero, el Estado se ha enfocado en este año en la minería, sobre todo en la extracción de oro, para llevarla a las bóvedas del Banco Central de Venezuela. Usted conoce del área de minería y conoce del área de oro. En este caso, llevar ese oro a las arcas del Banco Central de Venezuela no implica que sean parte de las reservas inmediatamente. Esto tiene que ser certificado. Esto le cuesta también un dinero al Estado. ¿Se puede, con los niveles que existen hoy en el sector minero, apuntalar las reservas de oro? ¿Es una buena idea por parte del gobierno nacional enfocarse en respaldar oro en lugar de acumular divisas a través de venta de petróleo, ya que ha caído? ¿O puede compensar el Estado la caída de petróleo con extracción de oro? A mi juicio sí se puede compensar la caída de los precios del petróleo con la producción de oro. La empresa canadiense más importante, que es la Gold Reserve, ha certificado que hay alrededor de 250.000 millones de dólares en el estado Bolívar en oro, que no ha sido, por supuesto, todavía explotado. Y la intención del gobierno, que no debería ser del gobierno, sino una política de Estado, es ir subiendo gradualmente la producción de oro y llevarlo como mínimo, era la meta, ya no la van a cumplir, porque este mes ya llegaron a los 577 kilos de oro en el mes de julio, pero pudiera llevarse por lo mínimo a 1.500 kilos por mes y tener cerca de unos 17.000 kilos de oro en el año, que representa una cantidad cuantiosa que después de que se certifiquen
sí pasan a formar parte de las reservas internacionales del país. Cuando hablamos de estos recursos tan cuantiosos que tiene la República, también se ha hablado de que esta explotación es dañina para el ambiente, que se está haciendo mal y que además está todo lo que tiene que ver con la minería ilegal. ¿Qué tanto afecta la minería ilegal a lo que es la extracción de oro y qué tanto está afectando el hecho de que no estén los acuerdos internacionales con empresas expertas en la materia, esta extracción que podría ser incluso aún mayor? Bueno, efectivamente, el problema fundamental ahí es que hay que conciliar el desarrollo, porque no puedes parar el desarrollo con la bandera del ambiente. Efectivamente, lo que hay que conciliar, un desarrollo protegiendo el ambiente. Y lo otro es que hasta que no le garantices a las empresas extranjeras que su inversión puede ser repatriada sin ningún tipo de trabas a su país de origen, se llame Canadá, los Estados Unidos, etcétera, no va a haber esa inversión grande. Y el problema de los garimpeiros no es nuevo y hay que reconocerlo, y no es de este gobierno largo del presidente Chávez y ahora del presidente Maduro. Desde el gobierno 1 de Carlos Andrés Pérez ya se viene hablando en el país de los garimpeiros, que son la extracción de oro ilegal que sacan fundamentalmente hacia Brasil y hacia Colombia. Y yo creo que eso también lo tiene que regular el Estado. Y otra cosa que debería reformar es que los particulares, tanto extranjeros como venezolanos, que quisieran participar en el negocio del oro, lo puedan vender en el exterior. Actualmente, si yo que más o menos trabajo en esa área, en mi sector privado, en la Caroni Gold Company, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todo lo que obtenemos de oro en el Estado Bolívar lo tenemos que comercializar dentro de Venezuela. Pero si a mí me permitieran, sería muy importante poderlo comercializar con países como Suiza, que varias veces me he reunido con ellos fuera de Venezuela, en Ginebra, y han planteado la necesidad de inclusive conseguir financiamiento, en mi caso particular, grandes inversiones para poder explotar minas de oro que se den en concesiones por el gobierno nacional. Bien, entiendo esto. Hablaría entonces también esto de que podría obtener el Estado, si se lograra este tipo de acuerdo, reporte de ingresos a través de exportación de oro. Exactamente, exactamente, a través de exportación de oro y vendiéndola al precio internacional, que como tú sabes, un día está, sube, otro día baja, las fluctuaciones normales del mercado. Exacto, el patrón oro también es un patrón importante a revisar dentro de la economía nacional y además generalmente cuando caen los mercados la mayoría de las personas se refugia en el oro como un instrumento para repatriar o para proteger su capital. Exactamente, y esa es una de las alternativas que inclusive desde 1940 hasta 1971 Venezuela funcionó con el patrón oro. Y en esa etapa hubo desarrollo, crecimiento económico y apenas un 3,25 de inflación. Yo soy partidario que pudiéramos regresar al patrón oro, ya que Venezuela es un país de grandes recursos minerales y tiene grandes reservas de oro en el país, y estoy seguro que inmediatamente empezaría a descender la inflación, que es el flagelo más importante que nos ataca a todos los venezolanos en el sector económico, por supuesto. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía, el economista Alejandro Moncada. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Usted está viendo Noticias Globovisión Economía.